El Campeonato Mundial de Fútbol tiene cualquier cantidad de anécdotas desde que arrancó hasta, ¿qué le puedo decir? Hasta todavía que no arranca esta edición 2018. ¿Qué más le podemos exigir en esta época en donde ya nadie se asombra? A los grandes jugadores, a los que vemos todas las semanas, a los que les exigimos todas las semanas. Cierto, Cristiano Ronaldo y Messi serían estos dos grandes divos o estos dos grandes fuera de serie que ya viven en el Olimpo del fútbol, pero que les falta un título de Copa del Mundo. Y mucha gente se los cuestiona. Nada sería más extraordinario para el mundo del fútbol que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Portugal y Argentina se encontraran en una final. Y entonces sí diríamos, aquí se la juegan. Pero la historia está ahí, lo que pasa es que no acudimos a ella. En los años 50 finales, principios de los 60, había dos grandes polos, dos grandes escuelas. Se decía que allá en Europa el que la rompía un tal Alfredo Di Stéfano. Jugadorazo, la saeta rubia, el gran líder del Real Madrid, grande con la selección española, que por cierto nunca ganó nada con esa selección. Y por el lado del continente americano, aquel jovencito llamado Pelé, que apareció en 1958 dominando el mundo del fútbol de entonces. Desafortunadamente no había esa relación, esos movimientos. Se hizo una invitación al Santos, hablan del Santos de Pelé, pero era Pelé, Coutinho, Dorval, Cito, en fin, grandes jugadores que acompañaron a Pelé en su momento. Esa gira, el Santos se comió a todos sus rivales en Europa, pero vino el partido en el Santiago Bernabéu, que entonces no se llamaba así, y el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, insistió en que se jugara ese partido. Ganó el Real Madrid con un triplete de Di Stéfano, y esto fue un par de años antes de la Copa del Mundo 1962. Chile 1962 tenía muchas facetas interesantes, pero una de ellas era ver a los dos grandes, las dos leyendas, porque nadie sabía de los otros, no había televisión tampoco. Y el sorteo coincidió, o lo amañaron, póngalo usted como quiera, que España enfrentaría a Brasil en el grupo de Viña del Mar, en donde estarían México y Checoslovaquia. Era el gran encuentro de los dos grandes, de los dos jugadores, los mejores hasta el momento. Solamente que Di Stéfano se lesionó en un partido de estos de entrenamiento unas 3 semanas antes de la Copa del Mundo y viajó con el equipo español, pero ni siquiera se puso los botines. Y por el lado de Pelé, Pelé juega el primer partido y se lesiona. El resultado, el partido que nunca se dio, cuando menos en Copa del Mundo. Pelé y Di Stéfano y Pelé. Pelé tenía 19, 20, 21, 22 años y al Mundial de 1962. Di Stéfano ya tenía 36. Dice Pelé, o en alguna de tantas ocasiones, que ese es el partido aquel que perdió, aquel amistoso con el Real Madrid, el que más le ha dolido. Y mire usted que Pelé jugó después, 4 años después. Bueno, en esa Copa del Mundo Pelé no pudo alzar la copa porque ya no jugó Amarildo, pero le dieron su medalla y forma parte de ese equipo. 4 años después, Pelé enfrentaría a Portugal, ese Portugal de Eusebio, aquel del Benfica, y un Portugal con 2 hacheros, Colunga y otro, que acabaron haciendo pedazos a Pelé. Y Pelé decidió retirarse de la Copa del Mundo. Pero para 1970, después de la humillación de haber eliminado a Brasil, de haber sido eliminado en la primera ronda, Pelé decide regresar. Lo demás es historia. Se robó el Mundial. Fue el jugador de jugadores. ¿Quién alcanza ese palmarés? Saludos, Diego Armando Maradona y los argentinos, que lo han vuelto como un dios mítico. Ese es Pelé, que además con el Santos lo ganó todo. Y en ese anecdotario, que como le digo es enorme, solamente el fútbol y su magia nos ha podido entregar a un segundo lugar del que nos acordamos más que del primer lugar. Por supuesto depende de la región. La Holanda del 74 y del 78. La Holanda que pierde la final con Alemania en el 1974. ¿Se acuerdan de aquel gol espectacular? El primero de la final. Tac, tac, tac. Podría haber dicho cualquier entrenador. Tac, tac, penalti, gol de Holanda. Y después Alemania da la vuelta y Alemania gana su mundial en casa, el de 1974. 1978 se da el mundial y a toro pasado todos pueden opinar, que la junta de gobierno que entonces padecía el pueblo argentino había comprado el mundial y que al haber comprado el mundial había sobornado para la sede, eso sí se les puedo creer, pero no nos consta, y después que habían comprado el ganar la final, mentira. Argentina jugó y ganó y por sus propios méritos llegó a aquella gran final.
Aquella gran final de Argentina en donde el 1-0 lo hace el matador Kempes. Y después, casi terminando el partido, viene un empate de Naninga, ¿se acuerdan de aquel jugador? Se van a los tiempos extras. Y estuvo a punto de ganar Holanda con un cabezazo al poste, con una jugada al poste. Y esa jugada pudo marcar el triunfo de los holandeses. Las dos leyendas son estas. Una que estaba arreglado, que bueno, por supuesto, si esa pelota al poste ha entrado, pues estaríamos hablando de Holanda campeón. Y lo de Johan Cruyff. Se decía que Johan Cruyff no había asistido porque no estaba de acuerdo con el gobierno argentino que entonces manejaba aquella junta militar. Le digo que si regresamos a aquella época, se sabía, se escuchaba, se decía, pero no había los medios de ahora, ni las redes sociales para avalarlo. Y Johan Cruyff de esto nunca se enteró. Y más adelante, con esa calidad humana de Johan Cruyff, a pesar de lo brusco, él no asistió porque se bajó del Mundial. Había recibido su familia había sufrido un secuestro en Barcelona unos meses antes y por eso Johan Cruyff no estuvo en la Holanda del 78. Y es la Holanda que cambió el fútbol en el mundo. Y es la Holanda, como todas las holandas que han jugado en los mundiales. Un equipo por demás gitano, que lo mismo te da un partidazo que terminan peleándose todos ahí en la cancha, sobre la cancha. Aquellos 2 segundos lugares de Holanda, en muchas ocasiones lo recordamos mucho más que del fútbol que hacía Argentina o del fútbol que hacía en aquel momento Alemania. Y vamos a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, mundiales de fútbol. Diego Armando Maradona en su mundial de fútbol, en el de 1986. Y digo su mundial porque Argentina se manejó alrededor de la figura de Diego. ¿De qué nos acordamos en el mundial de 86? De 2 contradicciones de la FIFA. La primera, acaba de ser nombrado o seleccionado como el mejor gol de los mundiales, el gol de Manuel Negrete, lo recordarán ustedes, en 1986. Solo que la FIFA nombró al gol en donde Diego Armando Maradona contra Inglaterra se burla como a 20 ingleses, es un golazazazo. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El gol que llamaron del siglo o el gol de los mundiales? Esto es igual. Pero en aquel mismo partido, Diego Armando Maradona comete la falta, el foul, la trampa, la tranza más grande en la historia de los mundiales. Más allá de lo que le ocurrió a Holanda o a Inglaterra, en el Inglaterra-Alemania, ¿se acuerdan ustedes? Inglaterra-Alemania, ese gol que nunca entró, pero ese fue error arbitral. Pero trampa, solamente la de Diego Armando Maradona en la mano de Dios. Bueno, después de esto vino la final contra Alemania, el penalti que marca Codesal, el penalti que anota Bremen y hasta ahí llega. Diego Armando Maradona, 1980, después vendría al Mundial del 94 en Estados Unidos. Yo en aquel entonces viajé, ya estaba yo en los medios, pero llevé a mis hijos al partido. La víspera se había encontrado el doping positivo de Diego Armando Maradona de aquel partido en Dallas contra Bulgaria. Y yo recuerdo a mi hijo Rodrigo ponerse de puntitas y decir, papá, a lo mejor lo perdonaron. Este era el sentir de tantos niños y jóvenes que adoraban y idolatraban al Diego Armando Maradona, al que ya veíamos en la televisión. La trampa de Maradona, me acaban de romper las piernas, dijo Maradona, esta es la FIFA que está contra mí. Todas las defensas que además, desde el gobierno argentino hasta el último de los ciudadanos argentinos, le compraron la mentira a sabiendas que era mentira. Ese es Diego Armando Maradona en los mundiales. Cuestiones para el anecdotario, porque el tiempo nos gana. Francia 1998, en la Francia de Zidane. Pero vamos a salirnos de la cancha. Cuando llegamos al centro de medios, al centro de prensa de aquel Francia 98, había cerca de 500 terminales de computadora en donde ya no cargábamos libros, ya no cargábamos cuadernos, y había en esas terminales todas las alineaciones, todas las historias de todos los equipos de todos los mundiales. Y allá había por allá un grupo reducido como de 50 computadoras de una cosa nueva que se llamaba correo de internet. Yo colaboraba entonces para medios escritos y me tuvieron que mandar direcciones de cómo podríamos hacerlo si el clip era el que tenía que marcar con lo que acababas de escribir. Para darnos una idea de este mundial, que es el mundial que ya marca lo que podríamos llamar la modernidad.
De aquel Francia de 1998, la Francia que encabezó Zinedine Zidane, la Francia que gana la Copa del Mundo, luego vinieron aquellas leyendas que si Ronaldo estaba mal, que le ganaron a Brasil, que se dejó ganar. No, ganó Francia y ganó bien. Traía un equipazo el equipo francés. Pero yo seguiría con el mismo equipo francés del 98, lo colocaría, si usted me acompaña con la imaginación, a la Alemania 2006. En Alemania 2006, habría que recordar que la Francia de Zidane ya iba cansado, ya iba de salida, pero ya había recambios. De Alemania 2006 recordamos muchas cosas. Mucha gente, desafortunadamente, el cabezazo de Zidane a Materazzi, con lo que expulsan a Zidane. Ese fue su último partido. Viene la tanda de penaltis. Francia pierde por penaltis y muchos le echaban la culpa de ese triunfo italiano a Zidane cuando Zidane lo habían expulsado unos minutos antes. Pero yo me quedaría en el 2006 con aquel partido entre Alemania y Argentina. Y usted le diría, pues, ¿cómo Alemania y Argentina? ¿Dónde quedaba México? Bueno, pues ya México nos habían eliminado, pero Alemania y Argentina dieron un partidazo. Fue un partido de empates y después del empate, los tiempos y después de los tiempos, los penaltis. Gana Alemania y avanza a la siguiente ronda el equipo alemán en Alemania 2006, solo para encontrarse un poquito más adelante después con Italia, y Italia los elimina. Pero fue la primera ocasión, yo tuve la fortuna de vivirla en Berlín, la primera ocasión, y eso me lo platicó la gente en Alemania, que la entonces Alemania del Este, la de Berlín, la de Leipzig, la de Nuremberg, la de toda aquella zona, se fundió en una sola Alemania ya con el corazón. Primera ocasión en que las banderas que decían que estaban prohibidas desde la época de los nazis, las banderas pendones en los balcones, en las ventanas, y los colores de Alemania por todos lados. Y bueno, pues nuestro siguiente programa lo haremos desde el mismísimo lugar de los hechos, desde Rusia, así que le invito a que nos sigan acompañando en este espacio, aquí en la pantalla de ADN 40. Mientras tanto, soy Alfredo Domínguez Muro, hasta la próxima.